habéis traído sus Biblias hoy? Sus móviles. Móviles vale la tablet, vale lo que queráis. Dispositivos. ¿Cuántos habéis traído vuestras Biblias? ¿Sí? ¿Habéis traído? ¿Sí? Vale. ¿Cuántos la leéis? Está bien. Mirad, el que tú y yo tengamos una Biblia el día de hoy, yo la tengo en este formato y la tengo en formato digital también, es un regalo, realmente. Es un regalo que en ocasiones no nos damos cuenta de la magnitud que puede llegar a tener. Bueno, el impacto que ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad es tremendo. Vidas transformadas. Ahora mismo veíamos cómo Encarni nos contaba acerca de cómo fue su transformación, justamente cuando un pastor venía y les enseñaba de alguna manera lo básico de la palabra, ¿verdad? Y es que la palabra se revela a Dios. ¿Qué vienes a hacer, Edwin? Ah, vale, me vas a acomodar, ¿no? Ahora ya está. Gracias. Madre mía, Edwin. Ya me has cortado, ¿ves? ¿Ahora qué hago? Estas cosas solo pasan en Rosas. Bueno, seguimos. Entonces, esto de alguna manera, el acontecimiento que hubo en el siglo XVI, en el año 1517, hace 2 años, por cierto, se celebraron los 500 aniversarios de la Reforma Protestante. De alguna manera, pues tiene que ver cuando un monje, Agustino, Martín Lutero, en aquella época, hace un rato estuvimos cantando, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Pues este hombre se sentía esclavo. Esclavo de alguna manera, no del Señor, pero sí esclavo de la iglesia organizada de aquella época. Y él quería hacer algo para llegar a Dios. Él quería hacer algo para, de alguna manera, agradar a Dios. Él veía que por más que él podía, las cosas que él podía poner delante del Señor, siempre había algo que le faltaba. Siempre había algo en lo cual él no podía ser libre, como antes cantábamos. Y entonces este monje, Agustino, en un redescubrimiento de la epístola de Romanos, que ahora seguramente vamos a leer algún versículo, en un redescubrimiento de la epístola de Romanos, él encuentra un texto que le abre, que le rompe el velo en dos, y le hace ver de alguna manera lo que realmente tiene que ver, con lo que realmente tiene que ver el creyente. Entonces él, en cuanto tiene esta profundidad en su corazón, se da cuenta que la iglesia organizada de aquella época estaba yendo en contra de todos los parámetros que realmente la palabra de Dios, la Biblia, respondía. Es decir, la iglesia se había organizado de una manera tal en la que habían dejado, de alguna manera, la palabra. Ahora Encarni lo decía también, por ejemplo, con los mandamientos, ¿verdad? Ella decía que, por ejemplo, la palabra de Dios enseña de que no hay que hacerse imágenes, por ejemplo, y adorarlas y todo eso. Y ella pregunta, y la maestra de aquel momento, o la que estaba en esa época, le dice, no, es para recordarlo. Es que no hay una respuesta de alguna manera concisa en cuanto a esto, ¿verdad? Por lo menos de la iglesia de aquel tiempo. Entonces este hombre, en marcha, clava 95 tesis en contra de las bulas e indulgencias que la iglesia organizada sostenía como parte de su plan para ser reguladores de la verdad, de verdades absolutas. Nadie podía ir, y por cierto, nadie podía ir en este contexto, nadie podía ir en contra de la iglesia. Tú estabas en contra de la iglesia, estabas en contra de Dios, de la iglesia organizada, entenderme, ¿me entendéis cuando digo iglesia organizada, verdad? Tú estabas en contra de la iglesia y vas en contra de Dios. Por lo tanto, ¿a quién te enfrentabas? A la iglesia. Por lo tanto, de alguna manera, ante la iglesia, que en este tiempo el Papa es la máxima autoridad, hasta los reyes, los emperadores, se arrodillaban delante de él. Y si un hombre común y corriente está en contra de la iglesia, lo que le espera son los autos de fe. Y lo más fácil que le pueda suceder es que lo torturen. Porque los autos de fe de aquella época, si aquí en España ya tenemos un recorrido con el tema de la Inquisición y todo esto que hubo, pues lo más leve posible podría ser de que solamente te torturen, porque generalmente nadie salía vivo de los autos de fe. Y este Martín Lutero, en un estudio profundo, como vengo diciendo, acerca de la epístola de Romanos y Gálatas, va a descubrir algo que durante mucho tiempo la iglesia había escondido. Mejor dicho, había arrebatado de alguna manera. Estamos hablando de los tiempos en los cuales la iglesia solo está, de alguna manera, escrita en un solo idioma, que es el latín. La Vulgata.
Estamos hablando de los tiempos en que solamente los clérigos tienen acceso a ellas. La gente del pueblo, hoy tú, por ejemplo, tú y yo, no tendríamos este acceso a la palabra de Dios. Y lo que la Iglesia dice, junto con su tradición, es lo más importante y es lo que se tiene que hacer. Y si tú y yo vamos en contra de eso, no la contamos. Así que quiero que me acompañes a Romanos 1, 17 y 18, el día de hoy. Romanos 1, 17 y 18. Dice el texto. Seguramente, ahí está, me aparece ahí. Dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es el texto de alguna manera con el que el monje Agustino se encuentra. Mas el justo por la fe vivirá. El justo no va a vivir por sus sacrificios o por lo que él puede hacer o por lo que él crea que puede alcanzar a Dios. No vive por las obras que él puede hacer, ni por la caridad que él puede llegar a hacer o realizar para llenarse, para sentirse bien. No. El justo solamente va a vivir por una razón. Por la fe. Por la fe. Entonces, de esta manera se abrió todo un movimiento en esta parte de Europa. En Alemania, con Martín Lutero, en Ginebra, con Juan Calvino, en Zúrich, con Ulrich Zwinglio, y en Escocia, con John Knox, y otros tantos, que en Europa se desató, de alguna manera. El redescubrimiento de la palabra de Dios al pueblo, a la gente, de alguna manera, del pueblo, fue todo un acontecimiento. La gente podía tener un acceso libre a la Biblia. Por eso es importante que tú y yo hoy tenemos el acceso más que nunca, de una manera libre, sobre todo en esta parte del mundo, y en ocasiones no la valoramos. Cuando otros se morirían, bueno, otros literalmente murieron por la palabra de Dios, por defenderla, por de alguna manera que sea una palabra que se pueda llegar a cualquier persona. Hay otros países que, por ejemplo, la prohíben. A día de hoy se sigue prohibiendo. Hay cristianos que inclusive mueren de alguna manera si se les encuentra con este libro. Este libro tiene la revelación de Dios. Podríamos decir, este libro es el libro de Dios. Y si tú no tienes un encuentro o una relación con el libro de Dios, definitivamente no vas a tener un encuentro ni una relación con Dios. Por eso es importante que nosotros marquemos nuestra relación con el libro de Dios. Y en este sentido, como se forma en toda Europa, Martín Lutero en Alemania, Juan Calvino en Ginebra, Zwinglio en Zúrich, Knox en Escocia, es como si fuese un despertar, un nuevo despertar. Y en principio Martín Lutero lo que no quería era romper con la iglesia organizada de aquel momento. Lo que él quería hacer de alguna manera es establecer y darles un aviso, decirles, oye, lo que estamos siguiendo, la tradición que estamos llevando a día de hoy, no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña. Y evidentemente ahí se abre una brecha y de alguna manera toman dos caminos distintos. Por eso nace de allí la Reforma Protestante, a partir de que este monje agustino clavó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, en Alemania, y hubo todo un movimiento, se desató algo impresionante. Y no solamente eso, sino que previas a Lutero ya habían otros hombres, como Hus, que también habían intentado hacer este tipo de acontecimientos, pero evidentemente la Iglesia los declaró herejes y murieron con respecto a ello. Por lo tanto, la Reforma se va a sustentar de alguna manera en 5 puntos teológicos que la palabra de Dios enseña, que son bíblicos. No es que Lutero se las inventase ni los reformadores se lo inventasen, sino que va a acontecer en 5 puntos que definitivamente todas las iglesias reformadas, evangélicas y de alguna manera, como nosotros, por ejemplo, pues consideramos que tienen una relevancia hoy. Así que yo te quiero hablar el día de hoy sobre estos 5 puntos teológicos que, bueno, es conocido también como las 5 solas, ¿verdad? ¿Las recordáis las 5 solas o no? ¿Sí? Bueno, más o menos, ¿no? Vamos a ir con la primera. La primera es sola escritura. Sola escritura es... Este punto, de alguna manera, tiene que ver básicamente con que la Biblia basta, la palabra de Dios basta. En aquel momento, por ejemplo, la iglesia organizada estaba a la misma altura de la palabra de Dios, la tradición. Hoy, por ejemplo, vemos movimientos que a la palabra de Dios siempre le tenemos que añadir algo más, o se le tiene que añadir algo más. Por ejemplo, los mormones tienen la Biblia
¿Y qué más? Y el libro del Mormón, ¿verdad? Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen la Biblia, pero esa Biblia está añadida, adulterada. Y por cierto, estuve investigando un poquito acerca de esta Biblia y se traduce en el siglo XVII recién. No sé de dónde la habrán traducido, pero es una Biblia totalmente adulterada. Por eso mira lo que me dice 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16 me dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En este caso, el apóstol Pablo le está escribiendo a su discípulo Timoteo. Le está diciendo que toda escritura es útil. ¿Qué toda escritura es esta? ¿La Biblia que tienes ahora? No, está hablando en este caso del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque es la Biblia que en este momento todavía está formada, ¿vale? Entonces, toda escritura es inspirada por Dios. Solo nos basta la escritura. Y mírate lo que dice Gálatas 1, 6 al 10. Dice, esto porque los Gálatas también habían recibido una enseñanza que habían venido otros a distorsionar lo que el apóstol Pablo había enseñado en un principio. Y dice el apóstol, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó, alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora os lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo está diciendo, si alguien os predica otro evangelio que no sea el de Cristo, sea anatema, sea descartado, sea maldito. Porque se está adulterando de alguna manera lo que realmente es el verdadero evangelio de Cristo. ¿Y dónde encuentras tú y yo encontramos el verdadero evangelio de Jesús? En la palabra, en lo que Jesús hizo. Pero sin embargo otros quieren añadir a la palabra algo más. Siempre hace falta algo más. Y la palabra sola basta. La palabra sola, de alguna manera, es única. Lo que los reformadores intentan decirnos o descubren de alguna manera para nuestro día de hoy es que lo que nos falta y lo que nos basta, lo único para alcanzar la revelación y la salvación de Dios es su palabra. Nada más. No hay que añadir absolutamente nada más. No puede haber otra cosa más que la Biblia. Más que la Biblia. No puede haber otra cosa. Otros inclusive piensan que se trata de la Biblia y lo que yo siento. Esto me gusta porque en los grupos de conexión estamos hablando, los que estáis en el grupo de conexión, estamos hablando de las dos formas de interpretar las escrituras. ¿Recordáis? Libre, ¿qué es? Libre interpretación y libre examen, ¿verdad? Porque la libre interpretación tiene que ver con lo que yo interpreto de la Biblia y lo que yo siento en ese momento de un versículo y hago de eso mi doctrina. Y eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia a lo mejor enseña. Tenemos que coger una herramienta, tenemos que de alguna manera profundizar en el texto y realmente darnos cuenta de que la Biblia sola, por sí misma, basta. Y no se trata de lo que tú y yo sintamos ni siquiera. Se trata de lo que este mensaje tiene para ti. Y este es un mensaje de esperanza, es un mensaje de amor, es un mensaje que salva vidas, que transforma vidas. ¿Cómo no voy a tener una relación con Él? Por eso no hay nada más a lo que le podamos añadir a la Biblia. Sola escritura. Tiene que ver con que sola la Biblia, la palabra de Dios y su plan de salvación para revelar, y su plan, el plan de Dios que nos revela ahí de salvación es único. Solo la Biblia basta. El segundo punto es solo Cristo. Solo Cristo. De este modo excluye cualquier otro término para poder llegar a Dios. Solo se llega a Dios por un camino. Y es el camino de la cruz, y es el camino de Cristo. No hay otro camino. Otros, habéis escuchado este dicho, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Pues en este caso no es así, porque si lo planteamos de una manera un poco metafórica, hay personas que creen que todas las religiones tienen un ente divino, por lo tanto todas las religiones adoramos al mismo Dios. Y no se trata de eso.
No todas las religiones te llevan al Dios verdadero. Excluye cualquier otro camino. Mira lo que dice Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre que no sea el nombre de Jesús, en el cual tú y yo podamos ser salvos. Mira lo que dice Juan 14, del 1 al 7. Dice, esto está hablando Jesús a sus discípulos. Dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús está ahí declarando aquí algo tremendo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y ¿sabes una cosa? Ninguna religión te va a llevar a Dios. No hay nada que tú puedas hacer para llegar a Dios, ni tus obras, ni las formas en las cuales tú inviertas tu vida en buenas obras de caridad, por ejemplo. Ni siquiera por ser miembro de una iglesia. La salvación es solo por Cristo. Y tiene un camino en forma de cruz. Solamente por Cristo. Y como leímos antes, si alguien os predicase otro evangelio, sea anatema, porque está adulterando el verdadero evangelio. El evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo, tiene forma de cruz, solamente de cruz. Y solamente hay un camino para llegar al Padre, y es en la persona de su Hijo, Jesús. El siguiente, hemos visto, sola Escritura, solo Cristo, sola gracia. Y esto alguna vez hablé, creo. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es... Vamos a hablar primero de otro término, ¿vale? Justicia. ¿Qué es la justicia? Justicia es, por ejemplo, recibir aquello que mereces. Porque es justo, ¿verdad? Recibo aquello que merezco. Tú, por ejemplo, trabajas a fin de mes. Bueno, trabajas todo el mes y a fin de mes obtienes un sueldo. Eso es justo, ¿verdad? Porque has pactado de alguna manera eso. Pero gracia es todo lo contrario. Gracia es recibir aquello que yo no merezco. Eso es gracia. Y sabes una cosa, no tengo manera, creo que lo dije alguna vez, no tengo manera, no se me concibe en la cabeza una manera en la cual la pueda simbolizar, porque la gracia de Dios sobrepasa mi entendimiento en ocasiones. Sobrepasa todo entendimiento. La gracia de Dios es la misericordia. Es su misericordia que se refleja en su amor. Su gracia es el regalo, es un don de Dios que llega a nosotros por medio de Jesús, que por cierto es inmerecido, porque se sustenta en sus méritos, en su obra, y no en la mía, ni en la tuya, sino sola en la de Cristo. Mira lo que dice Efesios 2, 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, por la obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación, queridos hermanos y hermanas y amigos y amigas, solamente es por gracia. No es por fe, como en ocasiones los evangélicos piensan, ni por obras, como a veces los católicos también piensan. Es por gracia, es decir, Dios da el primer paso. Es Él quien da el paso, Él es Él quien tiende la mano. Es Él quien de alguna manera hace la obra tremenda, porque Él no tuvo necesidad definitivamente de venir en la persona de Cristo y morir en la cruz por ti y por mí. Pero no había otro camino y Él decidió. Por eso tenemos un regalo tremendo que en ocasiones pensamos, a mí de verdad, o sea, en ocasiones pensamos cuando, por ejemplo, vamos a testificar, vamos a proclamar el Evangelio, ahora tenemos una campaña y demás, y en ocasiones los predicadores siempre decimos igual,
dale un espacio a Jesús, acepta a Cristo. Es como pedir permiso, como pidiendo una especie de que te hagan un favor, ¿verdad? Venga, dale una oportunidad a Jesús. Quien se pierde de la fiesta cuando no vivimos esa gracia, hermanos, somos nosotros. En el cielo va a haber fiesta, claro que sí. Pero cuando nosotros no abrazamos la gracia y no entendemos esto, que es por gracia inmerecida, nos perdemos de la fiesta. Nos perdemos de la vida eterna. Porque un día todos vamos a estar delante de Él. Y si no estamos solo en Cristo, no vamos a poder abrazar su gracia. Por eso, algunos argumentos religiosos con respecto a esto para llegar a la salvación se trata de hacer sacrificios. Haz sacrificios en tu vida y verás cómo alcanzas la salvación, el perdón, la gracia de Dios. Haz algunas obras de caridad y verás cómo alcanzas el perdón y la salvación de Dios. Da dinero. Hoy está de moda esto, ¿no? Como pensando que de esta manera se va a comprar la salvación. Esto es lo que de alguna manera rompió el corazón de Martín Lutero con el tema de la venta de indulgencias en el siglo XVI. La iglesia organizada lo que había hecho, había preparado de alguna manera todo un complot, todo un argumento con la venta de indulgencias para que de esta manera las personas que habían ya partido y que supuestamente estaban en esta doctrina que ellos habían creado, que es la doctrina del purgatorio, pues puedan alcanzar el perdón de Dios. Y el purgatorio no lo encontramos en la Biblia. Los que ya han partido o están en Cristo o no están en Cristo. No hay dos caminos, solo hay un camino para llegar a Dios, como lo decíamos antes, Cristo. No hay otro. Por eso, la gracia no se trata de lo que tú y yo podamos hacer. Se trata de lo que Él ha hecho, del paso que Él ha dado. Te pongo un ejemplo. ¿Recordáis la escena del ladrón que está en la cruz de Jesús, al lado de Jesús? ¿Verdad? Está Jesús en el medio y hay dos. Uno le empieza a increpar y le dice, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el otro le dice, ¿no tienes aún en tu estado temor de Dios? Este hombre es justo. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús, ¿qué le dice? De cierto te digo que esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Mira, los que van a la cruz son la escoria de la sociedad judía de aquel momento. O mejor dicho, de la escoria de la sociedad romana. Los que van a la cruz son delincuentes, son ladrones, son estafadores, son asesinos. Los que están en la cruz se lo merecen, menos Jesús. Los que están en la cruz están ahí porque se lo merecen. Y estos dos ladrones que están al lado de Jesús, podríamos decir de alguna manera políticamente o socialmente que están ahí porque algo han hecho. No están ahí porque son buenos niños. Algo han hecho, ¿vale? Sin embargo, uno de ellos en su lecho de muerte prácticamente reconoce a Jesús como Señor y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, que empieza a clamar a Cristo, al Hijo de Dios, y reconoce a Cristo en la cruz inclusive. A este hombre no le dio tiempo a hacer buenas obras. A este hombre no le dio tiempo a dar el diezmo en su iglesia. A este hombre no le dio tiempo a ayudar a los pobres. Ni siquiera le dio el tiempo a tener un buen testimonio. Este hombre fue salvo por la gracia de Dios. Porque simplemente abrazó la gracia de Dios. Y en los últimos instantes de su vida, Cristo mismo, el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, le promete que estará en el paraíso, en su reino. Porque la salvación, queridos hermanos, hermanas, entiéndelo, porque a mí me costaba, es por pura gracia del Señor. Él es el quien da el primer paso. Esto es lo que de alguna manera la religión o la iglesia organizada ha intentado obviar por todos lados. Sí, tienes que hacer tal cosa, o tienes que pulirte un poquito más, tienes que ser buena gente, buena persona, y alcanzarás la gracia, la salvación. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. No hay nada que tú y yo podamos hacer para alcanzar la gracia de Dios. Y sabes, este regalo que es la gracia de Dios solo se recibe de una manera. Solo puedes responder a esto de una manera. Y este es el cuarto punto. Es sola fe. Sola fe. Y es lo mismo que nos decía en Efesios 2,
versículo 8 simplemente, es lo que leíamos anteriormente. Dice, porque por gracia sois salvos, somos salvos por gracia, pero por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Cuando la gracia de Dios es manifestada, es proclamada, es de alguna manera revelada, solo puedes responder de una manera, y es con fe. No puedes responder a la gracia como lo he dicho anteriormente, ni intentando ser buena persona, que si lo eres, está bien, no es que esté mal, pero en ocasiones tenemos una idea equivocada hasta eso. Solamente podemos responder con fe. ¿Y qué es la fe? Exactamente, Sandra, muy bien. Exactamente. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mira lo que dice Génesis 15, 6. Dice, siempre fue por fe. Siempre se trató de fe. No se trató de ninguna otra cosa más. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En este caso, en Génesis 15, 6, está hablando del que se conoce de alguna manera como el padre de la fe, ¿verdad? Que es Abraham, ¿verdad? Dios lo llama y le dice a Abraham, yo te voy a bendecir para que en ti sean benditas todas las naciones. Y dice que creyó al Señor Abraham y le fue contado por justicia. Es decir, creyó a Dios. Eso significa que tuvo fe. Y tú me dirás, sí, Luigi, pero esto es el Antiguo Testamento, Génesis 15, 6. Pues mírate, vamos a ir a Gálatas 3, 6. Dice, y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4, 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y Santiago 2:23 dice, y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia porque creyó a Dios, porque tuvo fe en Dios, porque la fe se activó cuando la gracia de Dios de alguna manera se abrió, porque siempre se trató de lo primero. No puede ser inversa, siempre es primero la gracia de Dios y tú y yo respondemos a eso con fe. Pero en ocasiones respondemos con cualquier otra cosa. Nos ponemos parámetros en nuestra vida para intentar alcanzar esa gracia o para ganarnos esa gracia. No hay nada que podamos hacer para ganárnosla. Lo único que podemos hacer es responder por fe. Y la gracia de Dios es su misericordia mostrada en la expresión más grande que pueda haber. Y esa expresión es Cristo. Cuando pienses en gracia de Dios, piensa en cómo actuaba Cristo. ¿Recordáis la escena de Jesús y la mujer adúltera? ¿Cómo reacciona Jesús? Con gracia, con misericordia. Estando en la propia cruz clavado prácticamente, clama al Padre y le dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Actuando con gracia, con misericordia. Por eso, cuando vemos la expresión de la gracia que es en Cristo, podemos decir o podemos afirmar, Dios te ama. Dios te ama. Y eso es lo primero que tienes que tener claro. Dios te ama. Seguramente lo has escuchado infinidad de veces. Pero esto es lo que declara la Biblia. Dios te ama como eres. No hay nada más que puedas hacer para agradar más a Dios. No hay nada que puedas hacer para gustarle más a Dios. No hay nada que puedas hacer para pulirte más y pensar que de esta manera vas a sorprender a Dios. Dios te ama tal y como eres. Con tus movidas, con tus locuras, con tus rayadas. Cuando pecas inclusive. Aborrece tu pecado. Pero te ama a ti. Te ama a ti. Y si tú no y ese amor solo puede responder con fe. Con fe. El quinto es solo la gloria para Dios. Soli Deo gloria. Mira lo que dice Efesios 4:6. Dice, según nos escogió
en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Cristo, en el amado. Este texto es tremendo. Este texto rompe por lo menos mis esquemas. Dice, según nos escogió. ¿Quién te escogió? Dios. Desde antes de la fundación del mundo. Es decir, tú no eres producto de la casualidad. Dios ha querido que tú, por ejemplo, hoy vengas aquí y escuches este mensaje. Dios ha querido, por ejemplo, de que tú nacieras. Dios lo ha querido así. Porque Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Lo que pasa es que en ocasiones nosotros nos desenfocamos de ese propósito. Pero tú y yo hemos sido creados con un propósito. Desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Que tú y yo seamos santos, pero no los santos estos para que te pongan una velita o para que te hagan tu imagen y te recen 50.000 cosas. Santidad es que tú y yo seamos apartados para Él, solamente para Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es decir, no todos son hijos de Dios. Solo aquellos que abrazan lo que decíamos antes, la gracia, y responden con fe, son adoptados como hijos de Dios por medio de Cristo, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, para la alabanza de la gloria de su gracia. Esto tiene que ver con la gloria de Dios. Dios nos creó con un propósito claramente. Claramente. Yo cuando pienso en esto, por ejemplo, pienso en lo siguiente. Dios es un artista. Todos lo sabemos. Dice la creación habla de la obra del creador. Y Dios es un artista. Tú miras los paisajes por ejemplo, estamos en Rosas, en un lugar tremendo. La otra vez fui al pie de la liga con el Nico y quedé hecho polvo, pero había unos paisajes impresionantes. Y valió la pena subir hasta ahí. Valió la pena. Luego estuve 2 días ahí con... Madre mía, que no podía más. Y luego, el Nico luego sube eso corriendo. Y digo, este chico está loco, de verdad. O bueno, yo que estoy en mala forma, si no... Pero otra vez subí hasta allí y desde ahí se ve todas Rosas, Ampuria Brava y... ¿Qué más? Se ve hasta Figueras, ¿verdad? Se ve también la Escala. Y tú te planeas y tú ves eso y dices, madre mía, ¿cómo es la gloria del Señor? ¿Cómo pone el mar en su sitio, las montañas allí donde están? Y es impresionante. Y cuando yo pienso en la gloria de Dios, pienso justamente en esto. En ocasiones no la entiendo, pero la puedo disfrutar. Por ejemplo, a Miguel Ángelo. ¿Conocéis a este artista, este pintor y escultor? Nadie le pregunta a Miguel Ángelo, ¿por qué hiciste esta obra? La gente lo mira y ¿qué hace? Se maravilla. Se dice, qué fascinante. O aquí hay músicos, ¿verdad? Por ejemplo, Beethoven. Nadie le dice a Beethoven cómo compusiste aquellas armoniosas notas musicales. No, la gente la escucha, la palpita, la siente y se maravilla. De alguna manera, así también nos creó Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia. Porque cuando te ve a ti y a mí, Él se fascina. Somos su sello, tenemos su sello. Tenemos, de alguna manera, el sello que viene de fábrica. Y esto es justamente para darle la gloria a Él, porque solo Él es digno de merecerla. Porque nos maravillamos cuando vemos su obra en la creación, en nosotros, en una vida transformada como antes lo veíamos. Y tú dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una persona que era, bueno, en algunos casos, ¿vale? No siempre. Una persona que era malísima, yo qué sé, que se liaba a golpes por la vida, que definitiva, y un día tuvo un encuentro con Cristo, alguien le habló del Evangelio y demás, y ahora es otra persona. Por eso nuestro lema este año, ¿cuál es? Transformados para transformar, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esto? Es que esto no es entendible. Es que esto es el Evangelio. Es que esto es el Evangelio. En ocasiones en ocasiones realmente, a lo mejor no tienes que entenderlo. Tienes que disfrutarlo. Y Dios te dará el entendimiento, pero es para su gloria. Para que gloriemos al único que merece la gloria, la honra y el honor. Mira lo que dice Apocalipsis 7, 9 al 10. Dice, después de esto, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas.
sea que en el cielo habrá naciones, tribus, pueblos y muchas lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Porque solamente a Él le pertenece la salvación. Y solamente a Él por eso podemos darle la gloria. Porque fuimos hechos para darle la gloria al único Dios. ¿Sabes una cosa? Hemos hablado de sola escritura. La escritura solamente basta para revelarnos a Dios, para alcanzar la salvación. Solo Cristo. No hay nada más que le podamos añadir. Solo hay un camino para llegar al Padre, y es por Cristo. Sola gracia. Se trata de que Él da el primer paso. Y esto es un regalo que se acepta solamente por medio de la fe, para la gloria de Dios. Estos 5 puntos de alguna manera fueron los que recorrieron todo el continente europeo con un mensaje que revolucionó absolutamente todo. Y fue un gran despertar que a día de hoy, inclusive un siglo después de aquel impacto que tuvo la Reforma Protestante en Alemania, salió un dicho tremendo, y es Ecclesia Reformata Semper Reformata, del latín. Mira, te lo digo en catalán. Iglesia reformada siempre reformada, reformant. Bueno, más o menos. Iglesia reformada siempre reformándose. Es decir, la reforma no ha terminado todavía. Bueno, hasta que llegue el Rey de Reyes y el Rey de su iglesia, perdón. La reforma continúa a día de hoy. Porque hay cosas que definitivamente tenemos que revisar, seguir revisando, y hay cosas que seguramente tenemos que seguir cambiando. Pero entre los 5 puntos, de alguna manera, que son inamovibles, que vienen de la palabra de Dios, no puede haber ningún otro efecto. Pero la iglesia de Jesús tiene que seguir reformándose. ¿Sabes una cosa? Cuando yo pensaba en esto, en los reformadores y en todo esto, yo veía cómo de alguna manera se había secuestrado la belleza y la sencillez del Evangelio, de la palabra de Dios. Y ¿sabes? Yo me daba cuenta que para conocer a Dios tengo que conocer más su palabra. Porque si no, me estoy perdiendo de una gran fiesta que comienza desde hoy. Desde hoy. Y cuando pensaba en esto, justamente, que necesito conocer la Biblia, me daba cuenta que también necesito, en ese sentido, tener más a Cristo en mi vida. Que Él sea lo primero en mi vida. Porque Él es el único camino. Que la salvación solamente es por gracia, por medio de la fe y para la gloria de Dios. Entonces tú y yo podemos ser, por ejemplo, lo que Primera de Pedro afirma. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto de alguna manera, cuando el apóstol Pedro está hablando de que somos el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, porque no éramos en otro tiempo su pueblo, pues ahora, cuando aceptamos a Cristo y abrazamos su gracia con fe, somos su pueblo y Él nos llama pueblo. ¿Vale? Y si somos el pueblo de Dios, esto no es definitivamente para inflarnos el pecho y para que ahora nosotros seamos aquellos que secuestremos la sencillez de lo que es el Evangelio, sino todo lo contrario, todo lo contrario. Por eso recuerda que si hoy estás aquí, no hiciste nada para merecerlo. Si hoy tienes una Biblia, o si hoy tienes un acceso a la Biblia, tú y yo no hemos hecho absolutamente nada para merecerlo. El que respires, por ejemplo, este regalo de Dios que en ocasiones damos por sentado, que puedas respirar, no has hecho nada para merecerlo. Todo lo que te rodea, que en ocasiones pensamos que hemos trabajado, que hemos invertido, no hemos hecho nada para merecerlo. Es porque Dios ha querido.
Y en ocasiones recibimos cosas buenas que llamamos bendición, pero es porque Dios lo ha querido. Así que, simplemente, para terminar, quiero recordarte una cosa más. Si tú has abrazado a Cristo, si tú has respondido a la gracia de Dios por medio de la fe, si definitivamente tú hoy entiendes que lo que gira en tu entorno no es que tú seas el centro, sino que el centro es Él, y Él permite muchas cosas. Y respondes de una manera errónea, porque solamente podemos responder de una forma. Solo podemos responder de una forma. ¿Y sabes quién da el ejemplo? El ejemplo lo da Cristo. ¿Sabes cuál es ese ejemplo? Negándote a ti mismo, a ti misma. El camino de Dios empieza, por ejemplo, por servir a los demás, por ponerte a la disposición de otros. Y eso tiene que ver con negación propia. Porque estás negando a tus sentimientos, estás negando a tu carne también, para que Dios pueda hacer su obra en ti. Y esto en ocasiones parece que somos unos esclavos, que Dios ahora tiene que... Yo tengo que invertir mi vida acorde a la voluntad de Dios. Pues déjame decirte, sí. Sí. No hay otro camino. No hay otra manera. Porque si no, me estaría inventando las cosas. Solo es por un camino, y es por el camino de Jesús. Y si Cristo vive en ti, Él hará su obra en ti. Y cuando Cristo hace la obra en una persona, ¿sabes? Se nota. Huele a Cristo. Sabe a Cristo. Cuando habla, habla como Jesús. Cuando ama, ama como Jesús. Cuando perdona, perdona como Jesús. Cuando tiene misericordia como Jesús. Porque si no, de otra manera, estamos cayendo en el error de hace más de 500 años. Y es seguir viviendo una religión. Como dijo Olga al principio, igual no estás pasando por un muy buen momento. Igual piensas que hay situaciones que te han superado, hay una situación que definitivamente no puedes tú solo con ella. Para eso también está la iglesia. Pero por sobre todas las cosas, déjame decirte una cosa. La última palabra no está dicha. Y aunque tú veas algo perdido, la última palabra aún no está dicha. Y la última palabra la tiene aquel que gobierna todo. Aquel que con un soplo nos dio vida. Aquel que definitivamente puso el cosmos en su lugar, las montañas, ahí donde están, los ríos en sus cauces, el mar, el océano. Ahí. La última palabra la tiene Él. ¿Y sabes qué piensa Él? Según su palabra, que pensamientos de bien tiene para ti y no de mal. Terminas bien la película, perdón. Peleando, pero terminas bien. Si confías en aquel que su vida entregó por ti. Y si solamente respondes de una manera, con fe, negándote a ti mismo y a ti misma. Así que yo lo voy a dejar aquí.